Hola, Dios les bendiga, saludos, les saluda como siempre su hermano, su amigo y su enemigo por causa del Evangelio de Jesucristo, Julio Matamoros, de la obra de Dios, Ministerio Profético, Palabra Ungida. Damos gracias a Dios por la vida que nos da y la oportunidad que nos brinda de poder seguir en su camino sirviéndole. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por todos ustedes, le damos gracias a Dios. Le damos gracias a usted por el tiempo que van a tomar para ver y escuchar este audio video, para compartirlo, etiquetarlo, reproducirlo y comentar y ponerle me gusta. Hoy vamos a seguir con el segmento Haciendo Conciencia, ¿ok? Y hoy nuestro segmento Haciendo Conciencia lo vamos a titular La teología versus la revelación y la revelación versus la teología. ¿Por qué lo vamos a llamar así? Bueno, vamos a usar un texto como raíz, como base, como cimiento de lo que vamos a hablar, y ese texto lo vamos a encontrar en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Y dice la escritura así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí está el texto. Yo no sé por qué le tengo que quitar o le tengo que poner. La teología enseña que Dios no tiene diestra. La revelación enseña que Dios tiene diestra. La revelación en la escritura que tú puedes leer. Entonces enseña que Dios tiene diestra. Y no solo en este texto, sino que son cantidades de textos. Pero la teología dice que no, que Dios no tiene diestra, que Dios es incorpóreo, que Dios no tiene manos, no tiene pies, no tiene orillas, no tiene nada. Entonces Dios es mentiroso, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene que Dios revele al que escribió esta escritura de que Jesús está a la diestra? ¿Cómo justificar y cómo argumentar este texto sin torcer el texto, sin añadirle, sin quitarle, sin adulterarle, sin falsificar la escritura? De que entonces este texto es solamente simbólico. ¿Qué necesidad tiene Dios de simbolizarlo todo entonces? Porque todo lo que no concuerda con la teología es simbólico. Entonces me pregunto, ¿para qué Dios entonces me pone en la escritura que Jesús se sentó a la diestra si Jesús no se sentó a la diestra de nadie? ¿Por qué me tendría que engañar Dios a mí? ¿Por qué me tendría que mentir un Dios santo, todopoderoso a mí? ¿Qué necesidad tiene Dios de engañarme a mí? No tiene ninguna necesidad. Entonces me pregunto, ¿de dónde la teología sacó de que Dios no tiene diestra? ¿Será que están ellos recibiendo de verdad la verdad? ¿O será que ellos han hecho como los fariseos, poner sus mandamientos o sus pensamientos, sus ideologías, sus entendimientos por encima de la revelación de Dios? Porque mis hermanos y hermanas, mis amigos y mis amigas, mis enemigos y mis enemigas, esto no tiene dos colas, solo tiene una. No tiene 6 patas, porque no es un animal, no es un gusano, no es un 100 pies ni nada por el estilo. Es la revelación, y la revelación dice ahí bien claro: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ¿dónde estaría sentado Jesús? Porque como Dios no tiene diestra, quiere decir que todavía anda viajando Jesús buscando la diestra de Dios. Y pobrecito Jesús, porque no la va a encontrar entonces, ¿no? Porque es que esta teología es un poco rara, ¿no? Pero la escritura es tan clara. A ver, dime, si tú estás sentado en un lado y yo me siento a tu lado derecho, ¿a dónde me senté? A la diestra tuya. Y si yo me siento a la izquierda tuya, a la siniestra tuya. Pero entonces tú no tienes manos, no tienes diestra ni siniestra, porque, pero es que tú eres corpóreo y Dios es incorpóreo. Dice. Pero entonces, ¿por qué Dios tendría necesidad de poner estos textos en abundancia? De decir que sentó, ¿por qué no poner en el texto entonces Jesucristo tomó el poder de Dios y ya? ¿Tendría Dios necesidad de hacer estas cosas? Pero eso es lo que hace la teología, el reemplazo. La teología reemplazó a Israel por la iglesia, cuando la escritura no enseña nada de eso. La escritura reemplazó la revelación de Dios por la teología. Porque Dios dice ahí claramente que Jesús se sentó a la diestra. Entonces explícame tú de la teología cómo justificar a dónde está sentado Jesús. Y por cierto, como ustedes mismos en la teología enseñan que Jesús es Dios, entonces ¿dónde está Jesús? Porque Dios es espíritu, dicen ustedes. Ustedes son los que dicen que Dios es un espíritu. Dios no es un espíritu. Dios es espíritu. Entonces les pregunto, entonces díganme, ¿dónde está Jesús entonces? Porque Jesús es Dios.
¿Dónde está el cuerpo de Jesús entonces? ¿Qué le pasó al cuerpo de Jesús? Entonces también Dios mintió entonces cuando Jesús se les presentó, que se glorificó y todo. Otro día vamos a hablar en Haciendo Conciencia qué significa el texto Dios es espíritu. Pero por ahorita dejo esta pregunta. Por favor, los de la teología, enséñenme entonces dónde está sentado Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Y cómo yo enseño que Jesús está sentado a la diestra si Dios no tiene diestra? Por favor, en el nombre de Jesucristo. Les agradeceré mucho si ustedes no vienen con teología y vienen con revelación. Que Dios me los bendiga, que Dios tenga misericordia de ustedes teólogos, ¿ok? No vaya a ser que les pase como la de los fariseos, como la justicia de ustedes no es mayor que la de ellos, porque hacen lo mismo. Yo creo que se va a venir para el hoyo. Tengan cuidado, porque Dios no mandó a enseñar teología, Dios mandó a enseñar su revelación. La revelación de su palabra. Así lo dice Apocalipsis. La revelación de Dios que le dio a Jesucristo para dársela a sus siervos, para enseñarlas a nosotros. La revelación, no la imaginación de un ser humano. No el argumento de un ser humano, la revelación, lo que está revelado. Ahí dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios, punto y cerrado. Que Dios les bendiga. Chao y gracias.